Hola a todas, bienvenidas. Esta es una breve presentación acerca del manejo de la herramienta de Microsoft Excel. En realidad ya estuvimos trabajando algunas de las funciones básicas de la herramienta, pero me gustaría profundizar en un aspecto muy particular de la herramienta. Antes de avanzar, y esta es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, es ¿por qué debemos conocer y manejar la herramienta de Excel? En particular, ¿sí? Ustedes como futuras educadoras se están formando también en la gestión y en la administración educativa, Entonces, es imprescindible que aprendamos a manejar este tipo de herramientas, estas aplicaciones, para luego poder aplicarlas tanto dentro del aula como fuera del aula, es decir, incluirla, incorporarla en la planificación de nuestras actividades, como también poder aplicarlas en lo que sería la gestión, la administración fuera del aula, fuera de las clases, cuando preparamos nuestros materiales, cuando corregimos trabajos. Es decir, que el manejo de este tipo de herramientas la podemos ver aplicada en cualquier situación dentro del entorno educativo y de nuestro quehacer docente. Una segunda pregunta que nos podemos plantear es, ¿por qué enseñar, o mejor dicho, una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué decidí enseñarles el manejo de Excel y no la aplicación de otra hoja de cálculo? Evidentemente existen muchísimas aplicaciones similares a Excel, ¿sí? Podemos encontrarlas tantas en sus versiones gratuitas como pagas, pero la aplicación Excel es por excelencia la herramienta más utilizada, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito empresarial, ni hablar. Pero dentro de lo que son los entornos educativos, en cualquiera de sus modalidades y en sus niveles, podemos ver que el manejo de la herramienta Excel es una herramienta fundamental para el quehacer docente, ¿sí? Como bien decía anteriormente, esto lo aplicamos tanto en el aula como fuera del aula, en las actividades o simplemente para llevar adelante nota, ¿sí? Del día a día del desempeño de nuestros estudiantes. Además, nosotros poder trabajar sobre la aplicación Excel nos garantiza de que podemos trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar con la herramienta, ¿sí? Sea tanto desde nuestros hogares, donde podemos contar con una buena conexión a internet, una buena computadora, garantizarnos la comodidad de trabajar desde nuestro propio espacio personal, así como si tuviésemos que ir a trabajar a los lugares más recónditos de la provincia, más alejados de la ciudad, donde las condiciones materiales no sean las óptimas, no podemos contar con internet, no contemos con computadoras de última generación. Sabemos que la herramienta Excel, en sus diferentes versiones, mantienen una compatibilidad que nos garantiza poder llevar adelante un trabajo lo más profesional y completo posible. Entonces, esto no impide que más adelante ustedes puedan migrar y aprender a utilizar otras herramientas, ¿sí? Como por ejemplo las hojas de cálculo de Google. Van a ver más adelante que hay muchas similitudes entre estas dos herramientas, pero me interesa que podamos trabajar con Microsoft Excel principalmente porque no necesita de internet para poder trabajar, ¿sí? Obviamente, hoy por hoy esta aplicación sí tiene algunas funciones, algunos complementos que sí requieren de una conexión a internet, pero no nos interesa en este momento poder desarrollarlas o explorarlas. Pero me interesa que podamos trabajar con esta aplicación en este momento, dadas sus facilidades tanto operativas como pedagógicas. Habíamos hablado de que esta materia tiene como finalidad enseñar el manejo pedagógico de las herramientas y no solamente su uso instrumental, ¿sí? Hablamos tanto de Excel como cualquier otra aplicación digital. Para ello, vamos a ver una de las funciones más populares de Excel, una que nos ayudará a realizar un acompañamiento detallado y significativo de nuestras clases y de nuestros alumnos. Existe la creencia de que las hojas de cálculo son de uso exclusivamente cuantitativo para transcribir números, resolver cálculos, formular algún tipo de operación matemática. Evidentemente, sí, ese fue el propósito original por el cual fueron creadas, sí, para el ámbito, si se quiere, empresarial, el de las empresas. Sin embargo, en el ámbito educativo cobra mayor fuerza el uso cualitativo de estas herramientas, ¿sí? Para llevar adelante un registro de los desempeños que no pueden ser medidos estrictamente con números, ¿sí? Sino que lleva adelante otro tipo de mediciones.
Específicamente estamos hablando de la función de insertar comentario. Supongamos por ejemplo que al finalizar la clase deseamos tomar nota de los desempeños del día, ¿sí? De nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Por ejemplo, el cumplimiento de las tareas, la participación en la clase, si alguien se descompuso, sintió algún malestar, alguna dolencia en algún momento de la clase, si algunos compañeros o algunas compañeritas se pelean durante la clase, si alguien suele levantar mucho la voz o caso contrario, si alguien es demasiado introvertido, es muy callado. Entonces son diferentes los casos que nosotros que deseamos dejar asentados para luego poder retomarlos. Entonces, imaginémonos que tenemos una lista de nuestros estudiantes con el detalle de las actividades que realizamos en el día a día, ¿sí? Porque eso no tenemos que dejarlo de lado. Tenemos que hacer una evaluación de esos desempeños en el cumplimiento de las diferentes actividades propuestas. Por ejemplo, pensemos en un encuentro sincrónico por videollamada, donde los chicos tienen que resolver cierta actividad. Aquí tengo, por ejemplo, detallada la fecha y el tipo de actividad que debemos realizar en esa clase, en ese encuentro sincrónico. Pero como dato adicional, supongamos que uno de nuestros estudiantes nunca prendió la cámara y el pedido del docente era explícitamente participar de la videollamada con la cámara encendida, ¿sí? Me dirijo entonces, volviendo a la hoja de cálculo, ¿sí? Me dirijo a la celda de la intersección, presiono el botón derecho del mouse y hago clic sobre la opción insertar comentario, ¿sí? Entonces, dentro de ese campo habilitado que ven ustedes que se despliega, escribiré esa observación personal que me servirá de referencia, ¿sí? ¿Por qué esa persona no habrá prendido la cámara? ¿Sí? Entonces, esa es la nota que yo tengo que dejar asentada. Esta persona, fulanito, no prendió su cámara a pesar de los reiterados pedidos del profesor, ¿sí? Incluso puedo dejar asentados algunos supuestos, como por ejemplo, no aclaró si su cámara no funciona o si al prenderla la conexión se corta, que suelen ser casos muy frecuentes en este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de notas y comentarios me sirven como indicadores para luego evaluar y calificar finalmente a los estudiantes, o para armar un informe completo del perfil de un estudiante y comunicárselo a las familias para que intervengan lo antes posible desde otro lugar, desde un entorno un poco más de confianza, de amistad, un entorno amoroso, si se quiere, ¿no? Entonces poder revertir esa situación a partir de esos datos, de esa información que brinda el docente, ¿sí? Porque muchas veces una calificación numérica no deja ver en realidad cuáles son las problemáticas de fondo por las cuales un estudiante está teniendo un mal o un bajo desempeño. ¿Por qué hacer estas anotaciones en un comentario y no directamente dentro de una celda? Simplemente por una cuestión de confort visual, ¿sí? No saturar de información textual las celdas, ya que su propósito inicial es solo incluir números o datos específicos. Como por ejemplo, si estoy evaluando un trabajo práctico, pondré ausente en el caso en que esa persona no haya estado, ¿sí? Volvamos sobre el caso de la videollamada, capaz que no estuvo presente, entonces el detalle será ausente. La entrega tarde, un 1, un 10, esto depende de la escala que usemos para calificar, si cumplimentó o no cumplimentó la tarea, ¿sí? Es decir, son diferentes las categorías que yo voy a utilizar para la evaluación, ¿sí? Esta es una pequeña muestra de lo que se puede realizar con la función de insertar comentarios, ¿sí? Es un excelente recurso a tener en cuenta para instituciones que buscan formar en valores y no solamente dictar contenidos, ¿sí? Los invito a pensar en otras aplicaciones para esta función y practicar en sus computadoras. Por último, nuevamente quiero destacar esta idea de las aplicaciones digitales, cuya función no tiene que ser solamente instrumental, ¿sí? Nosotros tenemos que marcar siempre el horizonte con una función pedagógica. Cuesta mucho, ¿sí? Realmente cuesta mucho poder salirnos de la mirada cerrada o instrumental que tenemos de estas herramientas y poder hacer una evaluación un poco más compleja, más profunda, más significativa y cómo poder aprovechar estas herramientas que parecen muy estructuradas, pero que finalmente podemos aprovecharlas si pensamos bien las situaciones en las que nos encontramos.
Así que los invito nuevamente a explorar esta función, como también poder explorar otras funciones de la herramienta que luego iremos poniendo en práctica con otro tipo de ejercicios.